Egunon, Dungeons and Dragons, Dragones y mazmorras, película del año 2000, con Courtney Solomon como director y productor, junto a otros productores. Dungeons and Dragons, como todo el mundo debería de saber, es un juego de rol con al menos 5 ediciones de los manuales de juego. Hay unas 5 ediciones para poder distribuir los diferentes personajes y situaciones. Creo que incluso yo mismo he llegado a jugar y bueno, pues esta película, la primera vez que la vi fue con jugadores y masters de rol que de este Dungeons and Dragons que la vi. Una amiga llegó a decir en otra película con Karl Urban respecto a la mitología del mundo de Frankenstein y el cazador de... Bueno, pues todo aquello. Ahora no recuerdo el título, pero sé que aparecía Karl Urban en sus primeros pinitos. Da igual el título, se puede buscar a través de Wikipedia. Dijo que había que apoyar esa película porque si no, no vendrían más películas como esa, más películas frikis. Para frikis como nosotros. Digamos que algo parecido se puede decir esta película del año 2000, pero claro, viene perjudicada de origen respecto a ese juego que todo el mundo ha jugado, o por lo menos muchos han jugado y han interiorizado su concepto de lo que es Dragones y mazmorras, Dungeons and Dragons. Sí, puede llegar, por ejemplo, a ese capítulo de Big Bang Theory en el que Howard Wolowitz es máster de Dungeons and Dragons, en el que incluso las chicas Penny y llegan a jugar a Dungeons and Dragons. Pues todo el mundo juega D&D en esta casa. Sí, ya. Pero todo el mundo tiene su D&D metido en el cuerpo. Por tanto, después, cuando incluso hay una serie de dibujos animados entre el año 83 o 85, creo recordar, esos muchachos que están en un parque de atracciones y les succionan y les llevan a un mundo de fantasía en el que se supone que al final de cada capítulo pues les quieren, oye, puedes volver, no, aquí estamos muy tranquilos viviendo unas aventuras y no. Tuvo 3 temporadas y había una distribución de los personajes por una personalidad, cada cual, los diferentes. Y claro, pues eso puede contribuir a que cuando llega esta película la gente tenga una idea formalmente, mentalmente interiorizada de lo que debe ser Dungeons and Dragons. Lo cual es muy triste porque, bueno, pues es cierto que los protagonistas... incluso, Thora Birch venía de hacer American Beauty y, bueno, pues de ser una persona... incluso, recuerden, en Juego de Patriotas es la chiquilla de los Ryan. En el año 92, en Juego de Patriotas, la película que luego, antes había estado en el papel de Jack Ryan Alec Baldwin y en La caza del octubre rojo, y después la siguiente la hizo Harrison Ford porque Alec Baldwin estaba haciendo teatro en Broadway y dijo que no, y cogieron a Harrison Ford, que hizo este Juego de Patriotas y luego Peligro Inminente. Y Thora Birch es la chiquilla, se empieza a foguear en el año 92 y hace películas y participa en teatro y todo aquello entre el año 92 y el año 99, que es aclamada por la crítica y el público, incluso recibe algún galardón a su interpretación en American Beauty. Pero a partir de esta película pareciera como que, bueno, esa creciendo hacia ser una superestrella pues se queda en una intérprete más. Y aparece Jeremy Irons. Como en el César 3, yo siempre lo recordaré, aparecía como Jeremías Ferrus. Porque supongo que no podían coger el nombre original o simplemente lo adaptaron al latín del juego, porque está situado, como se supone, César 3, pues en el Imperio Romano.
bueno, pues el asunto está en el que hay supuestamente un elenco interesante, en cierta medida, conexión entre aquel Willow, porque Willow existe porque no pudo hacer la película de El Señor de los Anillos porque no le dieron los derechos a George Lucas, y George Lucas con Ron Howard hicieron Willow. Pues es un enlace, este Dungeons and Dragons, entre aquel mundo y luego posteriormente lo que pudo venir, por ejemplo, de El Señor de los Anillos, que vino tan solo 3 años después. Es decir, bueno, de cierta manera precursora de luego cosas que tuvieron éxito, pero esta película no tuvo ese éxito. Y eso que tiene al legendario Joel Silver, que le recordarán por la saga de Arma Letal. Un chico de oro que parecía que todo lo que tocaba se convertía en un éxito. Pues aún así, esta Dragones y Mazmorras no tuvo ningún éxito y tuvo un presupuesto de 45 millones y una recaudación de 34 millones. Aún así tuvo la suerte de hacer un telefilm un poco después, secuela, que se llamó Dungeons and Dragons, Wrath of the Dragon God, Dragones y Mazmorras 2, en el que el personaje de Damodar, interpretado por Bruce Payne, es el único enlace entre las dos películas. Todos los demás, ni Ridley Freyborn, ni Sniles, ni Matt Profion, el de Jeremy Irons, ni Sabina Toravich, ni Marina Pretensa, ninguno aparece, solamente Damodar. Es pintoresco recordar aquellos tiempos del año 2000, hace 21 años, en los que al personaje de Sniles, Marlon Wayans, le acusaron al personaje de estar reproduciendo estereotipos de raza negra. Lo cual es pintoresco porque si vemos otras cosas que han venido después, es algo realmente increíble. No tiene ningún sentido. ¡Qué piel más fina! Y si vemos la reacción crítica, pues tiene un 10% en Rotten Tomatoes, lo cual es algo sorprendente, pero bueno, luego si comparamos con otras cosas que fueron bien puntuadas y que luego fueron mal puntuadas en Rotten Tomatoes, pues es como para cuestionar el tema de esta página tan divertida y entretenida. Sí, la película es bastante simple, es bastante pobre. Luego había prejuicios, como digo, respecto a los que habían visto la serie o los que habían jugado a D&D, con lo cual pues la crítica y el público pues no les fue favorable, lamentablemente. Eso sí, no se ha convertido en una película de culto, no se puede decir, pero tiene feligreses y gente que sigue su prédica, como por ejemplo pues yo mismo. Es una película que genera en cierta manera, por otro lado, una cierta nostalgia respecto a los momentos como en el año 2000, cuando yo tenía 18 años y veía estas cosas con amigos con los que compartía no solamente jugar a rol, sino también ver películas como esta. Claro, es escuchar la música que inicia y cierra el tema principal, y es una banda sonora impecable, muy buena, que realza la épica, con lo cual se le tiene cariño siquiera como la propia película. Es empezar a escuchar la partitura en el inicio y no puedes dejarla hasta el final, por lo cual, a pesar de que lo que se dice respecto al guión, la dirección, el trabajo de cámaras de su productor director Courtney Solomon, las actuaciones de Marlon Wayans, Jeremy Irons, Tora Birch, como causas para esa valoración negativa y esa puntuación negativa de 3,6 sobre 10, pues a pesar de todo eso, es una película que tiene algo,
por lo menos a mi humilde punto de vista, pues tiene un alma que, bueno, pues otras que han tenido una valoración superior, pues no tienen. Y creo que es una película que se puede ver con un cierto cariño y cierta gratitud, a pesar de que eso es cierto reconocerlo, que podía haber sido una película mejor trabada, con una mejor interpretación, con una mejor forma de plasmarlo en la pantalla. Es cierto que se puede mejorar y probablemente las expectativas, las formas de aproximarse a la película respecto a lo que esperaban ver, a lo que se esperaba de ella, a, bueno, pues pudo llevar a una cierta frustración que asaeteó y dictaminó el crimen y el castigo respecto a esta película, y que por eso lo que podía haber sido, y probablemente era el pensamiento de Joel Silver y de Silver Productions y de todos los que estuvieron aquí involucrados, de ser el inicio de una saga, porque todo aquel que vea la película, sea por primera vez o no, entiende que al final de la película, con lo que sucede al final, se está viendo, esta es una película pórtico para presentar las circunstancias y tratar de conocer a los personajes eh, protagonistas, eh, para luego en una siguiente película o saga de películas ir profundizando en una serie de aventuras que puedan ir viviendo, lo cual pues no fue posible porque las secuelas, incluso se hizo una tercera parte en el 2011 rodada en Bulgaria, como no, donde los costes de producción son incluso más bajos que en República Checa, que ya era un escenario apetecible y digamos que entre comillas secundario respecto a las grandes producciones que se podían rodar en Londres, París o Roma. Pues no iban evidentemente por la trama original, sino que Dragones y mazmorras, pero el marco general, y no siguiendo la trama que aquí tenemos en esta película del año 2000. Es una pena, es triste, pero bueno, afortunadamente sigue estando esta película, que se diga lo que se diga, se deja ver, es disfrutable, y en sus poco menos de 2 horas nos transmite una historia que tiene su profundidad respecto a cosas que hemos vivido en batallas que son de larga duración y que no se consiguen lograr en un solo día, a pesar de que, bueno, pues hay momentos de inflexión que pueden ser momentos de cambio, como es la lucha por la igualdad, que está en el fondo de la lucha de la emperatriz respecto al consejo, representado la emperatriz por su intérprete Tora Birch, y el consejo interpretado por su protagonista Jeremy Irons. Cosas que hemos visto, por ejemplo, en el sistema por no poner los ejemplos claros que vienen a la mente de todos respecto a los negros en Estados Unidos respecto al sur, que empieza ya en el siglo XIX y en el siglo XX, 100 años después de la guerra de secesión, sigue siendo un tema importante incluso ahora en el año 2021, o el tema de apartheid en Sudáfrica. Por no decir esos ejemplos clásicos, tenemos el sistema de castas, que sería probablemente más próximo respecto a la división de magos, civiles, ladrones, los diversos elementos o clanes que pueda existir en el mundo que nos transpone a la pantalla Dungeons and Dragons. Y el sistema de castas en la India, pues que aún hoy sigue siendo un tema discutido y no resuelto, a pesar de que Nehru pues le puso mucho empeño y cariño, o Indira Gandhi o todos los demás. Por supuesto, Mahatma Gandhi hizo una batalla de esto en los años 20 y 30 y en los años 40, incluso hasta el mismo momento en el que muere.
Por lo tanto, es una historia que tiene un trasfondo de reflexión potente, eh, que se le puede acusar de haberlo tratado de una manera inferior a como el potencial podía haberlo llevado a la pantalla. Puede ser. No vamos a decir que no. Pero eso no quita a que, a pesar de que el corazón de la película lleva una historia no explotada suficientemente, eso no significa que haya que tacharlo como una mala película. Es una película disfrutable, razonable, interesante, incluso atractiva y, bueno, en cierta medida para un sector de la población nostálgica. Solamente con escuchar la parte del tema recuerda la película y da ganas de volver a verla. Por eso, como digo, creo que es una película que tiene algo y ese algo pues incluso puede que no se pueda describir con palabras. Hay que verla para sentirlo. Y sin más, es que ricasco, agur beroat, Betty Head.